Y estamos charlando con Eduardo Felicia, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos ADAA. Un gusto, Eduardo, charlar contigo. Marcelo, buen día. Es un gusto para mí y gracias por invitarme a tu programa. Eduardo, el otro día estuvimos en la presentación que hicieran en CIDES y ahí participaste en el panel sobre actualidad y los desafíos del sistema asegurador, buenas prácticas, y en la misma sostuviste que el sector debía encarar desafíos internos. Yo te quiero preguntar y ampliar un poco a la audiencia, ¿cuáles crees que son esos desafíos? Sí, participé en representación de ADEA en ese encuentro, muy interesante. Y el mercado asegurador tiene por delante desafíos y amenazas, ¿no? Los desafíos son eh, precisamente avanzar en la profesionalización de la actividad que está de la mano de la tecnología, está de la mano de los avances de la inteligencia artificial, está de la mano de poner a las compañías en una posición empresaria de nivel y de calidad. Claro, eso se consigue si las empresas tienen una situación económica, financiera, patrimonial sólida que les permite ese desarrollo y por eso todo va de la mano de la solvencia del mercado, ¿no? El mercado debe, en ese sentido, hacer un esfuerzo para tener una situación de solvencia que, si bien es cierto, es razonable en estos momentos, debería haber un mejoramiento a los fines de acompañar crecimiento, tecnología, inteligencia artificial y demás. De manera que eso es en la faz patrimonial. Y sí, también es imprescindible que el mercado asuma el compromiso de actuar en seguros con las mejores prácticas que se exigen a nivel internacional. Que eso es una tarea quizás un poco pendiente y que se vincula a toda la vinculación con el asegurado y el PAS, desde antes de ser asegurado hasta los momentos de crisis, que es el momento del siniestro, las renovaciones de las pólizas y demás. Todo eso es un cúmulo de tareas que el mercado debe afrontar, debe hacer, y creo que está en el camino, ¿no? Creo que hay una decisión importante del mercado de avanzar en ese sentido. La situación de la baja de inflación creo que de alguna manera es un nuevo desafío también para el mercado, pero ayuda en ese sentido, ¿no? En recuperar algo de solvencia a partir de que los números puedan ser un poco más estimables en el futuro. Y vos tenés razón, eh, porque sabemos que la inflación es el flagelo argentino por Ujú. antonomasia, pero para la actividad aseguradora Letal. además del flagelo, es trágico. Sí, Y es sí. trágico por varios motivos. Uno muy, muy importante a nivel macro es que hay cantidad de productos que no se pueden comercializar Ujú. por la inexistencia de moneda. Y además, toda la cuestión vinculada al infraseguro, a la demora en los pagos, a la necesidad de cambiar los precios, cambiar las primas, los bienes a indemnizar también se modifican, produce un desgaste, una tensión, un ocuparnos de situaciones y de temas que en, en épocas normales o en países normales no deberían existir. Sí, Por sí. eso la baja de inflación es buena noticia para la Argentina en general y para el mercado en particular, que además, sí, cuando la inflación se va, es como cuando la inundación se va, ¿no? Ah, Deja las cosas más en claro, hay que ver mejor, hay que ser más eficiente, hay ujú. que hacer las cosas mejor porque la inflación tapa muchas cosas. Cuando no hay Claro. inflación, todo queda más expuesto, que es mejor, especialmente para el consumidor. Ahora hay que afrontar también este momento, ¿no? De como cuando un camión frena con cargado y viene ese efecto inercia, ¿no? Y de alguna manera se frena la inflación, pero te queda todo el cúmulo de casos que se fueron acumulando en el tiempo. Hay quienes dicen que los momentos más difíciles para una aseguradora son estos, ¿no? Claro, Cuando sí, hay sí. este parate inflacionario, todo lo de atrás trae una cantidad de ajustes, correctivos, intereses, problemas y demás, y hay un parate inflacionario que
te determina la necesidad también de parar un poco con el tema primas y ajustes, y entonces hay que acomodarse, hay que acomodarse. Por eso hay que estar muy en el detalle, muy fino, muy profesional, muy técnico, para que ese parate sea positivo y nos ayude al mercado a encauzar la actividad aseguradora. Me sorprendió en la charla que diste en CIDES que mencionaste que la judicialidad en sí no era un problema para el sector asegurador. Uno tiene a veces la idea de que sí, que es un problema serio y que tal vez es el principal problema. Pero vos lo pusiste en números y me gustaría que los compartamos. ¿Por qué crees que la judicialidad finalmente no es el problema del seguro? Yo lo que trato de distinguir y explicar es que el mercado asegurador tiene un nivel de cumplimiento a nivel siniestral muy bueno, enorme, enorme. El mercado paga bien, paga rápido. Lo que sucede es que hay un pequeño porcentaje que termina en juicio. Ajá, Eso determina que la cantidad de juicios sobre siniestro es muy bajo. Vos sabés que en el mercado asegurador argentino, de todos los siniestros, solo el 1,5 y en algunos casos menos del 1 va a juicio. Entonces el porcentaje es muy bajo. sí, sí. Pero ¿qué sucede? Que ese porcentaje bajo tiene una incidencia en los números, en los balances, muy significativo. Porque, por un lado, son los siniestros generalmente más importantes. Y por otro, tenemos la cuestión, ya llamada cuestión judicial, que es la problemática del poder judicial. ¿Cómo impacta la actividad del poder judicial en la actividad aseguradora? Por eso, el cumplimiento es bueno y el porcentaje de juicios sobre siniestro es muy bajo. Y en empresas que hacen las cosas bien es bajísimo. Pero ese pequeño porcentaje termina influyendo muy, muy negativamente en los balances de las compañías. Ahora, ¿qué puede hacer el sector asegurador para de alguna manera mejorar esa performance y conseguir que ni siquiera ese porcentaje bajo impacte de esa manera en los números finales? Si es que puede hacer algo. Y te lo cuento un poco rápido, ¿no? Eh, el sistema asegurador tiene determinadas reglas, determinadas leyes que deben ser entendidas, deben ser aplicadas. Y nosotros en la República Argentina tenemos la situación, diría la suerte, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una visión absolutamente clara de cuál es la situación, cuál es el sistema, por qué debe respetarse, porque la actividad aseguradora tiene grandes beneficios para la comunidad toda. Permite, como vos sabés, permite la protección de bienes, servicios, personas, proyectos, etcétera, y además las inversiones terminan canalizándose en crédito. Pero la Corte, que conoce el tema en profundidad, lo ha analizado in extenso y ha tomado decisiones en defensa del sistema. Claro. Al defender el sistema se defiende también al asegurado. Sí, sí. Y la Corte lo que ha hecho es dictado sentencias que han convalidado la importancia de la aplicación de las leyes y de los contratos. Lo que sucede, y yo lo llamo anomalía, Ujú. es la situación de que los tribunales inferiores, en muchos casos, no siguen esos lineamientos y desde mi punto de vista violan la legislación y los contratos. Y al violar la legislación y los contratos, se produce esta anomalía de que la Corte Suprema, que es el último intérprete de la legislación, no puede bajar a los tribunales inferiores esa teoría y esa doctrina. ¿Qué produce eso? Inseguridad jurídica, distorsiones, no se respeta la legislación, no se respetan los contratos. Y ahí empezamos. Sumas aseguradas, franquicias, deducibles, etcétera, que produce distorsiones porque el mismo tema tiene distintos valores por provincia. Y entonces, ¿a qué se apunta? Bien, creo que
la posibilidad de avanzar en esto es una interactuación, una vinculación de poderes, con la necesaria participación de la superintendencia, la propia Corte Nacional, las Cortes Provinciales, deberían, creo que el tema pasa por capacitación, sí, capacitación que significa explicar a los magistrados cuál es el objetivo del sistema asegurador, a dónde va, cuáles son los beneficios que para la patria representa tener un sistema confiable, seguro, solvente. Y entonces, en esa capacitación, creo yo que en ese diálogo de poderes debería ser posible que los tribunales inferiores se acomodaran sus sentencias a lo que la Corte ha dicho. Me parece que sería un paso importantísimo porque de otra manera hay dispersión, inseguridad, mayores costos que redundan en problemas para la República toda, ¿no? Ajá. Parecería como que esos tribunales inferiores no comprenden este sistema asegurador y toman decisiones con prescindencia del mismo. Por eso lo que yo menciono es formación y capacitación, porque descreo de la teoría hasta diría, de la corrupción. No lo creo así. Sí, sí. Creo en el Poder Judicial argentino, creo en lo valioso que son los jueces y las sentencias que dictan, pero al no estar imbuidos de los conocimientos necesarios para analizar el sistema todo el sistema, no la víctima, sino todo el sistema, pierden la capacidad para decir hay que aplicar la ley y hay que aplicar el contrato. Más aún cuando que por ley la Argentina tiene un órgano rector de la actividad que controla a las compañías de seguros y su solvencia en beneficio del asegurado y los terceros. Entonces, si la Argentina tiene una ley especial que lo regula y hay un par de leyes más que hacen que este sistema sea un sistema cerrado, es necesario que el juez conozca, se forme, aprenda de eso y pueda bajar cuando él dicte sentencia y tomar una decisión acorde a lo que las leyes y los contratos dicen. No es tarea sencilla, pero no se consigue sino con formación y con capacitación, porque el sistema argentino, el sistema republicano argentino y constitucional, tiene una corte y la posibilidad de que los tribunales inferiores no sigan el lineamiento de la corte. Esa es la situación que tenemos. Este evento de CIDES 2024 en alguna manera iba en ese sentido, ¿no? De alguna manera formar o propiciar un diálogo entre los distintos sectores que resuelven en la materia. Fíjate que el coloquio tenía un título que era la litigiosidad Ujú. y con habilidad y conocimiento los organizadores llevaron a la posibilidad de que intercambiáramos opinión, aseguradores, magistrados que intervinieron, legisladores, ministros, Sí. es decir, jueces de la Corte. El propio doctor Lorenzetti, que es un experto en la materia, disertó y su disertación fue en ese sentido. Y después escuchamos a jueces de Mendoza, de Córdoba, dando su aporte. Pero después vino el doctor Cuno Libarona o el doctor Martín Menem Sí, sí. y otros legisladores como Rodrigo de Loredo, y cada uno dio su visión. Y entonces yo dije, es lo que estamos propiciando, un diálogo intrapoderes. Es la única forma, porque imponer, eh, llevar adelante políticas que no sean en consenso no tienen futuro. Acá es imprescindible que con la tarea que cada uno debe llevar adelante, haya, le llamamos un diálogo de poderes, sobre todo porque el seguro beneficia a la República Argentina. Sí, sí. Eso es en todo el mundo. Y entonces tenemos que consolidarlo, no destruirlo. Hay que consolidarlo. Pero para eso, Marcelo, hay que conocer, hay que estar formado, hay que estar capacitado. Si no, no hay forma de hacerlo. Si no, no hay forma de hacerlo. Eh, Cuando uno menciona lo de los cursos, la capacitación, la educación, parecen a veces palabras que se repiten. No, no se repiten. Es la clave del progreso. La clave del progreso es que todos nos capacitemos cada vez más y además tengamos la capacidad de sentarnos a una mesa, distintos actores, con distintos objetivos y hasta distintas visiones, pero encontrar los puntos en común.
Tenemos que encontrar puntos en común para avanzar, para que la Argentina progrese. Yo Tenemos lo que hacer creo. eso. Capacitación y diálogo. No son palabras vacías, son la clave del progreso. Ujú. Así lo creo. Y te llevo a la última y tiene que ver con esto. Frecuentemente estamos encontrando fallos en automotores, sobre todo, donde los límites de la sentencia exceden largamente la suma asegurada de póliza, en algunos casos determinada por la superintendencia. Se habla de aumentar esos límites, de permitir que cada uno contrate la suma que quiere. Desde tu visión, presidente de ADA y como titular también de una compañía de seguros, ¿crees que eso sería una solución o sería generar un nuevo problema para el mercado? Eh, Te cuento cómo lo veo. Apuesto también a una baja de inflación, Ajá. porque la baja inflación es como que nos Sí, permite ver cierra la con más canilla, claridad ¿no? todo, por un lado. Por otro lado, eh, creo también en que las situaciones de cada asegurado difieren. Y por eso cada asegurado debería tener la posibilidad de tener un seguro a su medida, A su medida. de acuerdo a el riesgo, de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo al entorno en donde vive. Unos asegurados tendrán una necesidad y otros otra. Y el mercado debe estar preparado para brindar un producto que se ajuste a su necesidad. No estandarizar, porque cuando estandarizás, en algunos casos te quedas corto y no te pasas Claro. de largo. Sí, sí. Entonces, creo que con valores y de sumas aseguradas razonables, los asegurados deberían poder encontrar en las compañías de seguros otras variables. Y hasta diría que podría hasta ser libre esa contratación de suma asegurada, porque como digo, cada situación, cada asegurado, cada lugar, en la Argentina que tenemos una posibilidad geográfica de encontrarnos en un pueblo de 1.000 habitantes o una ciudad como Buenos Aires, bueno, cada uno debería buscar y encontrar un traje a su medida. Por ahí creo, pero sí, necesitamos baja de inflación para poder saber dónde estamos parados, valores, precios, primas, riesgos, hasta indemnizaciones. Y en base a eso, tomar decisiones. Bueno, Eduardo Felicia, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos ADA, un gusto haber charlado contigo. Gracias por estos minutos que le dispensaste a nuestra audiencia. Marcelo, gracias a vos y ha sido siempre un placer estar contigo. Un abrazo grande. Muchas gracias.